Muy buenas noches, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy hemos invitado al maestrante periodista Fernando Insua Romero. Fernando es analista político internacional y geopolítica, investigador bélico internacional, columnista también internacional de esos temas en Diario Expreso y panelista de I99. Hoy nos acompaña porque queremos hablar, entre otras cosas, de la escalada de la guerra en Medio Oriente. Habría que enterarse si hay o no espacio para la paz. Y, por supuesto, las reuniones que se están llevando a cabo en los Estados Unidos con el propósito de que se conforme una suerte de alianza internacional de la región para combatir al crimen organizado. Gracias, Fernando, por estar aquí. Comencemos por el Medio Oriente. ¿Ves tú que es un conflicto que va para largo? Porque se hace más complejo cuando en las últimas horas vemos que Irán ha comenzado a atacar a países que no estaban en el enredo este, ¿no? Chipre, Turquía, Bahrein, que no estaban pues en el problema fundamentalmente. ¿Cómo ves eso? Bueno, es una técnica. Primero, qué gusto compartir este momento. Gracias, contigo y con todos los que nos ven. Primero, la idea parece que Irán siempre fue el hecho de haber una confrontación o un ataque. Ya lo vivieron en su momento durante la guerra que duró muy pocos días, que fue la intervención de Israel que intentó destruir el sistema de producción y la capacidad nuclear de Irán. Se dieron cuenta los iraníes de que lo único que ellos podían hacer para poder salvar su estructura política era literalmente invitar a la mayor cantidad de países posibles, entre comillas, invitar, para que la fiesta sea más grande y tener capacidad de presión internacional. Es decir, puedo hacer crecer el conflicto y lograr que ciertos países vecinos de Irán, para evitar que sus economías colapsen, para evitar ser atacados, ante el temor de que Irán diga el día de mañana: yo no te voy a atacar en el caso de Dubái, yo no te voy a atacar un hotel esta vez, yo voy a paralizar tu ciudad, claro. Voy a atacar tu refinería, voy a paralizar toda la producción del Golfo, no me importa inmolarme o inmolarlos a ustedes con tal de que esta guerra. Claro, o sea, esta escalada con otros países que no estaban en la jugada ha sido intencional, entonces, según tu visión, ¿no? Es intencional. Hay raíces sectarias del Islam. Por ejemplo, si es una monarquía, por ejemplo, las monarquías sunitas del Golfo y Arabia Saudita, ellos siempre han tenido recelo histórico. Su antagonista principal, es más, yo diría que más que Israel, en el caso de Arabia Saudita, su antagonista ha sido Irán, porque es una revolución chiita, que es otra facción del Islam, y tienen una propuesta antimonárquica. Entonces, las monarquías del Golfo, los Emiratos Árabes, en el caso de Arabia Saudita, tienen recelo sobre este tema. Solo Irán tiene un aliado ahí, que es Qatar. Y Qatar es un aliado cuestionable. Entonces, ¿qué ocurre? Que la idea de ellos es atacar intencionalmente a estos gobiernos para que presionen a Estados Unidos y le digan: para los ataques, negocia con ellos, porque si no, esto se va a arruinar completamente el sistema de producción de petróleo. Y aparte, esta guerra no queremos que se alargue. Ese es el objetivo de Irán. En cierta manera, es un poco lo que pasó en la guerra del Golfo, en la primera, cuando Saddam Hussein lanzó los Scud sobre Israel esperando a que los países intervengan. Inclusive invadió una parte de Arabia Saudita en plena guerra del Golfo para intentar presionar a que los saudíes entren y hacerlo como una gran guerra árabe. En el caso de los iraníes, no son árabes, son persas, pero hacer una guerra islámica, ¿no? Pero no lo estarían logrando. Lo único objetivo ahorita es que los demás entren a la guerra para parar el conflicto, para decir: hey, esto se puede descontrolar. Y no queremos que pare la producción mundial de petróleo. Claro, no, de hecho está un poco descontrolado, porque ahora Israel también está atacando objetivos en Líbano. Y sí, cada vez son más países los que están en el mapa bélico, digamos, de la región, ¿no? Y en la práctica, ¿crees tú que efectivamente esta presión sirva para que se sienten a negociar? Y además, ¿a negociar qué? Porque la condición es un poco drástica, ¿no? Que desista, que decline, que se vaya el régimen de los ayatolás. Es que también, y coincido plenamente, se mimetizó
el régimen con sus objetivos y su manera de hacer la guerra. El régimen no ve la paz como una opción que le permita subsistir. Ven el terror constante. Guardando las distancias, muchos países con regímenes totalitarios han jugado al pez pequeño, pero que tienen muchos amigos alrededor del mundo. Por ejemplo, Cuba en su momento financiaba grupos guerrilleros, terroristas en toda la región. Era su manera de tener presencia diplomática, cultural y hasta militar en otros países. Tenía intervención en Angola. Lo mismo hace Irán, pero en versión macro, en versión ya estratosférica. Han invertido miles de millones de dólares. El presupuesto iraní no es para nada despreciable. La capital de ellos, Teherán, está a punto de quedarse sin agua. Porque no invirtieron en acueductos. Pero sí tienen un programa de misiles que le ha permitido tener una de las reservas más grandes de misiles del planeta, de misiles balísticos. Porque el misil balístico vulnera defensas antiaéreas. Como está pasando con Israel, por ejemplo. Claro, con el que ha sido Barcel. Una sorpresa, digamos, ¿no? Claro, ellos vulneran el Kipat Barcel con misiles balísticos de alta velocidad que dificultan la intercepción. De esos que cuando van llegando a sus objetivos se bifurcan, algo así, ¿no? Se bifurcan, o el mismo hecho de ir a una velocidad constante dificulta la intercepción. Ellos entendieron bien ese concepto de la guerra. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tienen una red de proxies, una red de milicias que son ejércitos en sí mismos que la defienden en cierta manera. ¿Qué son exactamente los proxies? Los proxies son sus pequeños ejércitos que ellos financian en otros países. Jugando, por ejemplo, a un bando en una guerra civil. Ellos lo aprendieron en la guerra civil libanesa, por ejemplo. Ellos se quedaron apoyaron una de las facciones de la guerra civil hasta que duró 15 años en el Líbano. Cogen a los chiitas, que como son hermanos en la fe de ellos, y los financian y dicen, te voy a crear una milicia. Al inicio era Mal, después se separó y nació Hezbollah, que es el famoso Hezbollah. Lo convierte en un ejército más grande que el propio ejército libanés. Durante décadas gobernó prácticamente el sur del Líbano y desde ahí atacaba a Israel. Financiaron a Hamas, financiaron a los hutíes del Yemen, han financiado a cuanto grupo terrorista han tenido alrededor del mundo que les pueda ser útil. Y eso es lo que hace peligroso Irán. A veces se tiende a romantizar el régimen de los ayatolás, porque no es aquel régimen revolucionario que derrocó al Shah. Eso fue en el 79. Ese régimen es todo menos ni romántico, revolucionario. Y en su momento Estados Unidos se confió en que era un régimen religioso y que no iba a pasar nada, ¿no? Y los franceses igual, pues los franceses prácticamente de la mano bajaron a Jamenei del avión y lo llevaron de París a Teherán. Claro. Pero no, nada que ver. Es un régimen, recordemos los miles de muertos en las protestas de hace apenas unas semanas. Y inclusive Trump apela a que esta población se subleve, pero fueron miles de muertos. Por eso a veces puede ser una actitud un poco hipócrita decir, yo defiendo los derechos, por ejemplo, a veces por razones ideológicas, dice, yo defiendo tal derecho, pero al final terminas defendiendo a un régimen como el iraní. Y eso es lo que puede ser la mayor contradicción que tiene Occidente en estos momentos. Claro. La idea es un régimen que está utilizando el terrorismo y el miedo para poder subsistir y estructurar. Hablando de terrorismo y miedo, y hay la posibilidad de que si no se llega a un acuerdo, accionen células terroristas en otros países también para ejercer presión. Sí. En Estados Unidos, en Europa, básicamente. Es muy probable. El régimen iraní, a diferencia de lo que ocurrió con Venezuela, que era lo que se esperaba que ocurriese, la idea era, yo hago un ataque militar, decapito a la cúpula que pueda tomar el mando en Irán, e inmediatamente va a venir alguien que va a negociar con nosotros. ¿Qué está ocurriendo? No va a pasar eso porque el régimen iraní, a diferencia del venezolano, el régimen iraní se sustenta en 3 capas. Y estas capas son, primero es la estructura religiosa, la principal. Cada líder religioso local tiene capacidad de poder y capacidad de mando. De la estructura religiosa chiita, cada clérigo puede mandar. Esos son los ayatolas. Los ayatolas, claro, es propio de la estructura chiita. Por ejemplo, los sunitas tienen al imán, tienen otro concepto, ellos tienen su estructura clerical. Entonces ellos, cada uno tiene poder de mando. De ahí viene la Guardia Revolucionaria iraní, que manda por encima inclusive del ejército. Son los más leales. Es como cuando
por ejemplo, lo quiso hacer Venezuela en su momento, teniendo sus guardias de choque, claro que a un nivel menos organizativo y menos años luz, ¿no? Años luz. Pero todos tienen su guardia de choque o sus fuerzas élite. El ejército de Irán recibe inclusive menos armas que la Guardia Revolucionaria Islámica. Ahí viene la segunda capa. Son civiles, pues, ¿no? Los de la Guardia ya. ¿Y la tercera capa? Y la tercera capa vendría a ser la forma en que ellos han organizado los mandos de milicias. Tienen a su vez, por ejemplo, civiles voluntarios que están altamente ideologizados. Entonces han mezclado la revolución con la fe, la revolución con una estructura militar descentralizada. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Yo puedo atacar a eliminar al comandante en jefe del ejército iraní, pero resulta que cualquier general de cualquier distrito militar actúa por su cuenta en estos momentos. No espera órdenes, ya sabe lo que tienen que hacer. Y eso lo vuelve inclusive más peligroso, porque uno dice, bueno, yo voy a intentar, mi objetivo ahora con las herramientas que tengo es que voy a dedicarme a atacar a los Emiratos. Voy a empezar a atacar todas las ciudades de los Emiratos para forzar a que los Emiratos presionen para que Estados Unidos haga la paz. ¿Por qué menciono mucho los Emiratos? Porque en el mundo árabe, inclusive en toda Asia, y ahorita diría yo alrededor del mundo, Dubái es visto como un anhelo. Es una aspiración, es lo que es Nueva York, lo que es Nueva York para Occidente, o lo que era Nueva York para el mundo entero. Si tú atacas Dubái y la paralizas, la tienes con miedo, la tienes con sus sistemas de defensa, todo. Es un golpe psicológico, es durísimo, un golpe político y moral que le quieren dar. Entonces, tienes a diferentes mandos medios iraníes, tienes a generales actuando por su cuenta porque la cúpula está descabezada hasta que elijan un nuevo ayatolá, que lo vuelve impredecible lo que puede ocurrir en Irán. Y hay otro factor también que puede alargar el conflicto. Se ha mencionado mucho un ejército kurdo, que es otro pueblo emparentado con los persas, que cruzan de Irak, que es una nación sin Estado, un pueblo en sí mismo sin Estado. Cruzan de Irak, donde tienen cierta autonomía, a Irán, donde hay una población considerable. Azerbaiyán amenazó con entrar al conflicto porque considera que Irán ha vulnerado a Azerbaiyán. Pero también hay una región entera poblada por azeríes en el propio Irán. O sea, Irán es un mosaico de pueblos, no son solo persas. Entonces, en este mosaico de pueblos, más que ocurrir una transición como Venezuela, podría ocurrir es un colapso como en Siria. O sea, una guerra civil larga, muy larga. Tiene están todos los ingredientes. Para que sea una larga guerra civil. Claro, al estilo de... Bueno, vamos a hacer una pausa, Fernando, y regresamos ya. Saltamos un poco al tema más regional, y esto es la cumbre que se está realizando en Estados Unidos con 19 países, si no estoy mal, para buscar una especie de alianza para combatir junto con Estados Unidos al crimen organizado. Ya volvemos en un momento. Continuamos en el segundo bloque con el periodista y maestrante Fernando Insua Romero, analista político internacional y de geopolítica, investigador bélico internacional, columnista de Diario Expreso, panelista de I99, que hoy nos acompaña para hablar en este bloque de la Cumbre de las Américas y lo que va a pasar o lo que se espera que pase en Ecuador en 15 días, donde habrá una especie de guerra sin cuartel que hace que nos dejen en la casa durante 15 días a los que vivimos en 4 provincias. Vamos a ir en orden. Empecemos por la cumbre de seguridad, la llamada Cumbre de las Américas. ¿Qué te parece, Fernando? ¿Está bien para la región? ¿Era lo que hacía falta o es solo retórica? No, yo no diría ya retórica. Yo creo que es el cierre de varias visitas que se han venido dando y de un intento de Donald Trump de lograr posicionar un bloque, y yo diría más que ideológico, un bloque pragmático de política internacional. Recordemos lo que pasó con la famosa Junta de la Paz.
la idea de Trump es la siguiente. La ONU no está sirviendo para absolutamente nada de muchos factores. Es un ente burocrático gigante que no puede intervenir en conflictos y tiene una nula capacidad práctica para poder parar un conflicto o poder ejercer una acción en algo. ¿Qué hace Trump? Prefiere las acciones directas con un país o armar bloques para una causa determinada. Le sirve porque tiene una mayor capacidad de acción. En el caso de América Latina, dice, bueno, mi mayor problema ahorita es el terrorismo, sabiendo casa adentro, porque este es el área de influencia, tenemos el terrorismo y el narcotráfico. ¿Cuál que es lo mejor? Dice, bueno, vamos a crear un bloque de países amigos porque como ya probó lo que ocurrió cuando se hizo esa intervención en México, apoyó al ejército federal para atrapar y matar al Mencho. ¿Qué ocurrió? Que como los países de América Latina en otro momento se hubieran pronunciado de alguna manera retórica extraña, esta vez no ocurrió porque hay una serie de países que están alineados y tienen el mismo problema del narcotráfico y el terrorismo. O sea, digamos, procurando resumir nada más para que continúe Fernando, pero la Cumbre de las Américas es lo óptimo para la TAM, ¿verdad? Es lo óptimo para la TAM porque permite aunar esfuerzos, unir voluntades y intercambiar, que es uno de los objetivos que inclusive está marcado. Cuando uno ve el tipo de reunión que se va a dar y los objetivos que tienen es el intercambio de información de inteligencia e información de seguridad y acciones coordinadas con el ejército de Estados Unidos. Esto primero es brillante porque permite que por primera vez haya una acción conjunta de América Latina por encima de cualquier proyecto ideológico político de integración. No se ha dado antes, no se ha dado un proyecto de este tipo que permite una acción contra estas redes de narcoterrorismo, que ya se ha demostrado que primero son redes, que pueden ellos sí están unidos, ellos sí pueden dar una orden en México, operar en el Darién entre Panamá y Colombia, operar en Ecuador, operar en Callao en el Perú, y tener una red, pero en cambio los países, las democracias que buscan la libertad y la tranquilidad no estaban unidos. Era muy complicado coordinarse con el ejército de Chile por alguna acción que tenía el Tren de Aragua, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que ver de esta reunión. La idea es esta, es coordinar acciones, compartir información de inteligencia, compartir acciones militares y, como ya lo vimos hace pocos días, tener verdaderas operaciones en conjunto con equipos especiales de Estados Unidos contra el narcoterrorismo. Claro, y está claro también que, perdón la redundancia, que hay países que no han sido invitados porque aparentemente pues, son considerados parte del problema. Por ejemplo, México y Colombia puntualmente. Y bueno, Brasil por un tema más político, ¿no? Pero por eso no los invitan, pues, ¿no? Es que la idea es que aquí no es un foro económico, ni es la idea de tener la OEA reunida. Claro. Es qué países están con un deseo, con un gobierno que esté dispuesto a luchar contra el narcoterrorismo. Ya hemos visto, no es que sea retórica política decir la actitud de Sheinbaum, por ejemplo, en México. La actitud de Sheinbaum ha sido en la menor medida cómplice del terrorismo y del narcotráfico en México. Una mujer brillante pero con una política tóxica para su país. Lo vemos con Petro y su actitud errática en Colombia, que inclusive llegó a poner un ex guerrillero del M-19, lo puso a dirigir y a desarmar prácticamente el servicio de inteligencia colombiano que tantos buenos resultados les dio. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces estos países con gobiernos que tienen una actitud tibia y en muchos casos cómplice hacia estos grupos, porque recordemos que Sheinbaum por sí mismo no hubiera atrapado a este líder del narcotráfico, ¿no? Tuvo que ayudar a Estados Unidos para hacerlo. En ese aspecto yo creo que es lo adecuado. Trump no pierde tiempo. Dice, quiero reunirme con países que estén dispuestos a hacerlo, que hayan hecho acciones que demuestren que quieren luchar. Por ejemplo, Ecuador se ha venido dando acciones que demostraban su deseo y su necesidad, sobre todo existencial, de poder combatir al terrorismo. Bueno, si hubieran visto acciones en el gobierno de Colombia, habrían invitado a Petro, pero claro está que no las hay, ¿no? No las hay. Es que no las tienen. ¿Qué tuvo que ocurrir, por ejemplo, ahorita? Lo que ocurrió con Chile, por ejemplo. Boric intentó demostrar que podía jugar al último momento de su administración, pero pues ya eran los tiempos suplementarios. Ya estaba en tiempo suplementario y al final en la transición se dan cuenta que tenía algunas cosas que no podía explicar. Por eso invitaron a Kast, no al gobierno de Chile, sino al presidente electo. Claro, y Kast rompe con la transición de Boric. Él dijo, aquí no hay ninguna garantía, no hay información y hay colaboración con ciertas acciones que no son propias del gobierno chileno y de su seguridad. Entonces él rompe la transición. Por eso está invitado Kast como él, pero ya representando a Chile en la práctica.
porque se ve este deseo de combatir estos grupos que están unidos. Yo creo que a veces creemos que somos una isla aparte, de que aquí no llega nada, pero aquí nos llega, aquí en Ecuador, no estoy hablando de tal vez de otras capitales de América Latina, que es peor. Nos llegan grupos islámicos radicales. Hace pocos años se desarmó una central de inteligencia china acá. ¿Sí? Entonces, sí estamos en una posición donde juega el mundo con nosotros, y pensar de que nuestros grupos de narcoterrorismo no están vinculados a algún grupo irregular, porque son una red del crimen que funciona por todo el planeta. Entonces la idea es jugarle así a varios países y a nivel global. Claro, ahora tú crees, Fernando, que de esta reunión, más allá de alguna proclama que deben hacer, seguramente un documento, ya se van a empezar a sentir, a notar acciones, que es lo que la gente quiere ver, ¿no? Eso es lo que me llamó mucho la atención cuando se trazan los objetivos de la reunión en Doral. La idea es 3 ejes. La primera es ya tener operaciones en conjunto, compartirse información de inteligencia y tener una acción, ya tener trazado lo que va a ser este escudo de las Américas con los presidentes. Así se llama. Claro, escudo de las Américas. ¿Ya? La idea ya no es, esto ya no es empezar algo, es el cierre de un proceso. Que eso es lo que más, lo que hay que aclarar en cierta manera, porque no es un viaje para hacer una reunión de algo, no es una reunión de la OEA que va a lanzar un comunicado, no es una reunión de la UNASUR en su momento, no, aquí la idea es, este es el cierre de algo importante, es todo lo que se ha venido ejecutando con los ministros de defensa, con las autoridades militares. Ya vimos una reunión del Comando Sur hace pocos días que va enmarcado en esta iniciativa de Escudo de las Américas. A partir de ahora se comparte, si es que ya no se lo ha venido haciendo. Recordemos que en Ecuador ya hubo hace pocos días una operación en conjunto, la primera con los Estados Unidos, que se hizo pública contra la minería ilegal. También es un punto que inclusive se lo cita en la reunión del Doral. Ya. Minería ilegal y el tema del narcoterrorismo, porque está vinculado. Claro que hay vínculo. Está totalmente vinculado. Fernando, ahora, este tópico, este tema es tan serio que hasta ha sido portada de Time. No es cualquier cosa, ¿no? Claro, la famosa portada de las gorras. Sí. Make Bolivia great again, make Ecuador great again. Están todas las gorras así indicando que ya hay un bloque yo diría... Yo no definiría a Trump como una ideología, sino ya como un estilo de hacer política y un estilo de ver el mundo. Yo creo que el mundo se acostumbró a aplazar los problemas. A patear la bola para adelante, sí. Exacto, era una burocracia internacional que pateaba la bola. Y decía, el problema de la guerra civil instalado, creamos una comisión de la ONU y en 40 años, 50 se arregla. Ese era el gran problema del mundo. Terminó pateando bolas, que se acumuló la cancha de pelotas y tenía que venir alguien a empezar a patear el balón, como venía un pasabolas ahí, aquí a parar el partido y empezar a sacar las bolas de la cancha para que pueda el mundo jugar. Y de hecho también los organismos internacionales, que las Naciones Unidas, que la ONU, la OEA no sirvió para nada realmente. No, y en muchos casos han sido hasta cómplices. Claro, hay muchas pruebas de departamentos de la ONU que han sido cómplices de un bando en guerras. Lo vimos en las últimas guerras que ha tenido Israel. Lo hemos visto también en el sur del Líbano. Hemos visto en África también serias acusaciones contra organizaciones y departamentos de algunos organismos internacionales, por no decir los nombres, pero eso es esa actitud que se puede decir cómplice de estructuras que por su propio tamaño ya no se pueden controlar a sí mismas. Obligó a que el mundo diga, hey, paremos y veamos esta serie de guerras y conflictos que estamos viendo alrededor del mundo. Es como un ajuste, es como un gran ajuste. Es lo que en su momento vivimos cuando cayó la Unión Soviética, que fue un terremoto geopolítico y era imposible. Por eso digo, esto ya pasó en cierta manera antes. Era imposible ver tantos conflictos que se armaban, porque era el mundo ajustándose. Ahorita estamos viendo otra época de reajuste global. Claro. A ver, aquí se ha decretado un toque de queda en 4 provincias, Guayas y 3 provincias más, Los Ríos me parece que es la otra. En fin, ¿qué podemos también esperar de ese toque de queda? Ese toque de queda es un poco un anuncio de una gran batalla que va a librarse en las calles, qué sé yo, operativos todos los días, madrugadas, noches y madrugadas, con mucha actividad. Esa es la razón realmente para
para que no haya riesgo de seguridad de civiles, ¿no? Supongo. La idea es que no haya riesgos de seguridad de civiles, pero también yo creo que las acciones que se han venido dando de algunos meses acá es para fortalecer la idea ya del toque de queda. ¿Por qué razón? Porque hay que reconocer que el toque de queda y los estados de emergencia en anteriores administraciones se quemó el concepto. Eran muy seguidos. En este caso ya la idea era que no fuese así. La idea es que empecemos un toque de queda con acciones en conjunto y decir, bueno, sí, ahorita sí ya tenemos los recursos, los medios, la inteligencia y la logística para empezar, como lo ha dicho el propio gobierno, una acción ya contundente, enmarcado en este toque de queda en los horarios donde los civiles, los ciudadanos que tienen que estar protegidos, estén en sus casas respetando la ley, mientras el ejército y la policía están tomando acciones ya contundentes. Yo diría que espero que sí se dé esa actitud contundente que se ha dicho. Yo creo que sí se va a dar, porque ya hay acciones en conjunto que permiten decir si tiene un apoyo logístico, económico para poder sostener una operación a largo plazo. Claro. Porque un gran problema que tiene nuestro país y todo país del mundo que intenta luchar contra este tipo de grupos es que los tanques, los soldados, la gasolina de los combustibles, no todo es eso nada, cuesta plata. la munición, no es que yo agarro y digo voy a tener tanquetas en las calles todo el tiempo. De la logística que implica eso necesitas un apoyo. Yo creo que atreverse a hacer este anuncio es porque ya tienes un respaldo. Y lo porque bueno saben lo que van a hacer seguramente, ¿no? Yo lo veo con muy buenos ojos. Creo que sí va a haber resultados contundentes en este aspecto. Pero habría que separar quizá dos cosas, ¿no? Una es esta lucha, este combate, por llamarlo de alguna manera, en las madrugadas y noches del toque de queda contra la delincuencia organizada en las cabeceras, en ciudades más importantes. Y otra es la que paralelamente se va a llevar con el Comando Sur contra la minería ilegal. O sea, no es que vamos a ver elementos del Comando Sur aquí, pues, ¿no? No es que vamos a ver misiles o cosas pegarnos en la isla Trinitaria o un lado. Claro, en tema minería, allá eso es otra cosa. Ahí está el Comando Sur. Es que Ecuador está peleando. Acá seguramente han colaborado con inteligencia para ayudar en las operaciones, ¿no? Eso es la idea de este apoyo que hay. Primero, Ecuador no es que pelea una guerra o dos guerras. Primero, para dimensionar la gravedad del caso ecuatoriano, porque a veces se cita mucho y se aduce soberanía y se dice, ¿por qué vamos a buscar aliados en otras partes? Es absurdo. Todo el tiempo hemos buscado aliados. Y es más, los que hablan de soberanía, si llegasen a tomar el poder, igual buscarían aliados, solo que buscaban unos aliados del inframundo. Teníamos a Ahmadinejad paseándose por las calles de Quito, tenía el presidente iraní que fue el expresidente iraní que fue abatido, teníamos todo tipo de grupos operando en el país. Aquí la idea es que Ecuador está peleando a tres capas, de una manera bastante grave. Hay casos de minería ilegal que parece que hubiera pasado ahí sí una bomba. Claro que han arrasado bosques, han arrasado ríos. Ese es un conflicto. Tenemos el narcoterrorismo en macro operando en las costas y tenemos la delincuencia organizada que está carcomiendo nuestras ciudades. Son tres pisos, digamos. Bueno, tres Fernando, pisos y tres modalidades distintas. Se me acabó el tiempo y en síntesis, esto lo agrego por mi cuenta, no sigamos ideologizando la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Esto es un fenómeno en donde las ideologías no deberían jugar ningún papel. Perdón, gracias por acompañarnos. Volveremos el lunes a las 10 de la noche en otra emisión de Un Café con JJ por Ecuador TV. Gracias a Fernando Insua Romero. Gracias, Fernando.